Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy tenemos a un invitado muy especial, Iñaki Martín, entrenador español de alto nivel. Actualmente entrena al Guipúzcoa Basket, pero ha entrenado en 4 países diferentes y 3 continentes. Ya tiene experiencia como entrenador en Portugal, España, Mozambique y Venezuela. Además, ha sido seleccionador en múltiples años con la Selección Nacional de Mozambique, con la que ha conseguido títulos como subcampeón de los FIBA African Games, al igual que ha ganado la medalla de plata en los Juegos Africanos con Mujeres o el Afrobasket de 2017. Por no hablar de los títulos con los clubes y no selecciones, con los que ha conseguido cosas como ganar unos playoffs en la Liga Portuguesa, ganar la Liga Nacional de Mozambique, ganar la Copa de Lebronce y la Liga de Lebronce en España, entre otros muchos títulos. Para conocer la trayectoria y anécdotas de más entrenadores, además de las mejores jugadas del baloncesto internacional, recuerda darle a like y activar la campanita para que te llegue un aviso de cada nuevo vídeo en este canal, Baloncesto Prisma. ¡Comenzamos! ¿A qué edad comenzaste a jugar al baloncesto? Pues la verdad es que de muy pequeño, lo que ahora sería un Benjamín de primer año, en el Colegio San José. Es verdad que yo nací en San Sebastián, entonces me vine para Valladolid con 6 añitos y bueno, en eso es todavía lo que era el antiguamente preescolar, ahora creo que se llama escuela primaria o escuela de niños y bueno, pues en tercero de primaria ya, lo que sería un Benjamín de primer año, ya empecé en mi colegio de toda la vida, el San José, que vine de Maristas, de San Sebastián y nada, pues ahí hasta lo que es ahora segundo de bachiller, pues estuve jugando con mi colegio. Es verdad que sí que siendo junior me ofrecieron jugar en un equipo autonómico, que en aquellas Valladolid tenía 4 o 5 equipos autonómicos, pero la verdad es que me gustaba más entrenar que jugar y bueno, pues terminé mi baloncesto de jugador, entre comillas, en senior en un equipo que se llamaba Batallas. Pero vamos, para que te hagas una idea, cuando yo era infantil en el colegio ya entrenaba a los de mini de primer año. O sea, gente de incluso 3 años menos que yo. O sea, que quiero decir que desde pequeñito ya empecé a entrenar. ¿De pequeño ya te querías dedicar a jugar o entrenar al baloncesto profesionalmente? Y si es así, ¿qué querías ser? ¿Entrenador, jugador, árbitro? Yo creo que cuando empezamos todos es porque nos gusta y porque nos lo pasamos bien y porque estamos principalmente con nuestros amigos, porque es lo que me imagino que si tú juegas, al final casi tus mejores amigos, puedes tener alguno del colegio que no juega al baloncesto, pero realmente los que sois del propio colegio que jugáis al baloncesto sois los más amigos. Y yo la verdad es que en ese sentido empecé a jugar por disfrutar y divertirme. Luego es verdad que bueno, ya te digo que a los 14 añitos yo ya entrenaba, con lo cual ya ahí pues me gustaba, por lo menos, no te digo entrenar a nivel alto de tener, pero sí de ayudar, de estar ya metido un poco con los chavales más pequeños del cole. ¿Hacías más deportes aparte del baloncesto? Pues llegué a jugar, bueno, en el pueblo, sí, en el verano, cuando tú juegas a un deporte durante todo un año mucho, casi en el verano quieres un poquito como probar otras cosas y sobre todo estar en otros deportes. Que me ha gustado mucho el frontón, lo he practicado con mi padre y luego con amigos, pero sobre todo los veranos en el pueblo eran de futbito. Jugaba mucho al futbito e incluso con el colegio llegué a ir a un torneo con el equipo de voleibol, me acuerdo, porque había eran de 3 edades, yo era de la edad más pequeña, era como un premio a los que estábamos en equipos federados del San José, de baloncesto, voleibol, balonmano, pero a los que mejores notas sacábamos.
y como en baloncesto había buenos estudiantes y yo estaba en lo que era ahora de tercero de la ESO y podían ir hasta primero de bachiller, pues ya el equipo de baloncesto no me tocó. Entonces me fui con el equipo de voleibol. O sea que al final los que nos gusta el baloncesto nos gusta el deporte y hacemos todo lo que podemos. ¿Has entrenado otros deportes que no sean el baloncesto? No, la verdad es que no. No, yo eso sí que lo tengo muy claro, incluso de pequeño. Yo creo que hay que ser respetuoso con todos vosotros, los que hacéis deporte, los que hicimos deporte a nivel de jugador en otras épocas. Y si no estás bien ubicado y si no tienes los conocimientos suficientes, no te puedes poner a entrenar. Por lo menos es mi opinión, hay que tener respeto y yo sinceramente no tengo tantos conocimientos en otros deportes como para entrenar a chavales. De baloncesto has dicho que empezaste a entrenar a los 14 años aproximadamente. Sí. ¿Qué equipo era ese? ¿De qué categoría? San José se jugaba, ellos tenían un equipo mini de primer año, pero luego lo dividían en clases. Entonces yo, como era deporte un poco así, interno del colegio, yo entrenaba una clase de esos. Sería lo que es en el Colegio San José, Benjamín de primer año. Yo era infantil de segundo año y entrenaba al mini, no era Benjamín, disculpa, era mini de primer año. Yo entrenaba a los minis de primer año siendo infantil de segundo. Entonces, bueno, pues así empecé a meterme un poquito en el mundo del baloncesto. ¿Y a los pocos años de empezar a entrenar a los minis, dejaste de jugar al baloncesto o tú seguiste haciendo las cosas? No, yo seguí hasta seriamente, entre comillas, o sea, hasta segundo año de junior, cuando acabé el colegio. Y ahí seguí entrenando, por ejemplo, yo luego entrené a esa misma categoría, la generación del 82, la entrené luego en infantiles, de segundo entrenador, pero ya entrenador, o sea, ya no era ayudar, ya no era los equipos esos de clase, era el equipo del colegio. Yo estaba de entrenador ayudante y luego a esa misma categoría en cadetes. Y luego yo cuando termino, que estoy ya con esos equipos, te estoy hablando ya cuando yo ya he entrenado en el cole 4 años, a esa generación, la del 82, me llama el Fórum Valladolid. Y era justo el año de ir yo a la carrera, y ahí es cuando ya me planteo que tengo que dedicar más tiempo a entrenar que a jugar. Y es cuando estoy en el primer año de carrera. ¿Qué le dirías a un chico o a una chica que empieza a entrenar? Tú que has vivido la experiencia de entrenar tanto a jóvenes como a personas más profesionales. Sí, pues hombre, evidentemente depende de la categoría. Si fuera categorías profesionales, yo creo que tiene la suficiente experiencia como para yo no decirles nada, porque seguramente cada uno tenga sus... Pero sobre todo a la gente que empieza con edades escolares, con equipos de chavales, es que tengan muy claro que lo que tienen que intentar hacer es que los chavales disfruten de ese deporte. Evidentemente no es igual estar de entrenador en un colegio o de entrenador en una escuela que estar en una cantera de un club, que hay otros objetivos y que incluso... ¿Qué categoría eres tú? Yo voy a pasar a ser infantil de primer año. Claro, pues hay infantiles, por ejemplo, en mini es verdad que incluso los clubes, hay algún club que tienen en minis, llámese Estudiantes, Juventud y demás, pero lo enfocan como escuela, pero luego ya el paso a infantiles ellos lo tratan como que fuera, digamos, un club profesional. Entonces, evidentemente, si estás entrenando una cantera, lo que les diría es que seriedad absoluta, se preparen bien los entrenos, busquen los objetivos junto con, me imagino que el coordinador, busquen para los chavales individualmente por encima del resultado y enfoquen un poco el objetivo del club. Si esas categorías no fueran lo que te estoy diciendo de equipos Juventud, de Estudiantes, que fuera, por ejemplo, la Cisterniga, por ejemplo, el Ponce, como yo he entrenado, la escuela del Fórum, donde yo también he entrenado, ahí tienes sobre todo que los chavales
vean que te preocupas de hacer un buen entreno, pero sobre todo que disfruten y se desarrollen todas las capacidades que puedan tener en un futuro para el baloncesto. O sea, no que lo tomen como algo de intentar con ese grupo llegar a una cima personal. No, yo creo que los entrenadores, cuando os entrenamos a chavales que estáis en la escuela, que estáis en colegios, yo creo que os debemos de poner por encima vuestro disfrute y vuestro desarrollo por encima del resultado, por encima del desarrollo del propio entrenador. Tú que has entrenado a personas mayores que se dedican profesionalmente y a jóvenes que están empezando, ¿qué diferencias y similitudes ves a la hora de enseñarles o tecnificarles? Bueno, depende un poco del ambiente o del club o del país donde te estés moviendo. O sea, yo te puedo decir que yo realmente te pongo un ejemplo, cuando yo llego a Mozambique, que empecé con un equipo y luego acabé entrenando una selección que afortunadamente soy el entrenador con más partidos internacionales como primer entrenador del país, siendo extranjero. O sea, que imagínate si han confiado en mí. Bueno, pues yo en Mozambique los primeros 2-3 meses entrenaba casi como un equipo cadete, como equipo junior, porque no tenían desarrollado ese nivel táctico que podemos tener aquí, que os podemos estar enseñando, que tu propio entrenador, que Francis te pueda estar enseñando juegos sin balón. Allí ellos, por ejemplo, no tienen ese conocimiento, no tienen esas tácticas que, por ejemplo, podemos tener aquí en Europa. Entonces, depende. Yo, sobre todo, he tenido muchísima suerte porque los jugadores, tanto muy profesionales como veteranos, que he podido entrenarles y tener la suerte de estar con ellos. Me está viniendo, por ejemplo, Román Montañez a la cabeza cuando ya estaba aquí en sus últimos años, en la 14-15. Es ilusionante para ellos, es la ilusión que tenían. Entonces, yo veo una similitud entre jóvenes y mayores de que haya entrenado donde haya entrenado, siempre han tenido esa ilusión. Siempre han tenido esa ilusión. Lógicamente después, pues bueno, pues los jóvenes evidentemente tienen más prisa. Hay mucho joven que cree que, te pongo el ejemplo, que puede ser un Lalo García o un Fernando Sanemeterio o un Nacho Martín, ¿no? Hay bastantes más, Sergio de la Fuente, bueno, hay Álvaro Calvo, hay muchos vallisoletanos de muy buen nivel, pero te quiero decir, jugamos al baloncesto muchísimos chavales y hay muy pocos que llegan, con lo cual los veteranos ya, o la gente mayor, tanto la que ha entrenado a nivel amateur, ellos ya saben perfectamente que el baloncesto es un hobby, es un deporte que le quieren, es un deporte que tal, pero saben que sus trabajos, sus familias, sus estudios están por encima del baloncesto. Los profesionales no, viven de eso, tienen que... Pero sobre todo los jóvenes, la diferencia que noto un poco para mal es las prisas y las ideas que puedes tener en la cabeza de cara a lo que tienes en el futuro. Evidentemente, cuanto más maduras y más mayor eres, pues más... Y luego, pues evidentemente, la manera de cuidarse. Hay jóvenes que se cuidan, pero no todos. Y generalmente los mayores que siguen jugando, incluso en categorías amateur, como pueden ser la senior provincial, si no se cuidan, al final van a faltar a partidos, no van a entrenar y al final dejan de jugar. Entonces, bueno, pues... incluso dentro de un equipo, pues evidentemente tienes que, con ya mayores, tienes que ver quién tiene 19 años, quién tiene 27, Pero bueno, sobre todo he tenido la grandísima suerte que la mayor similitud es la ilusión que tenían todos. La diferencia, evidentemente, lo que te he dicho, la experiencia, la madurez y el saber hasta dónde puedo sacrificar de mi vida personal para llegar o no llegar. Tienes que ser consciente de... Yo, por ejemplo, no me las he resuelto mal para jugar a un buen nivel en Valladolid, pero yo sabía que no podía, no estaba a un gran nivel en Castilla y León y, por supuesto, no estaba para ninguna cantera. Eso lo tienes que... Y cuando vas madurando, evidentemente, cuando éramos mini todos queríamos ir a la selección de Valladolid, pero luego al final, pues la madurez te va poniendo donde tienes que estar. Ahora que mencionas la selección de Valladolid, tú has entrenado a diferentes categorías como alevín infantil. ¿Cómo recuerdas esa experiencia y si volverías algún día a entrenarlas?
Pues yo siempre lo digo, cuando me llaman de alguna charla o tengo que hacer alguna tecnificación o me presentan en algún curso, yo sobre todo lo que siempre quiero que digan es que yo he sido entrenador de cantera. O sea, yo he tenido la grandísima suerte y han confiado tanto en mí que el otro día me puse a pensarlo, creo que en la única categoría que no he entrenado, como nada, es en la ACB, porque en el resto he tenido la suerte de entrenar en minis, en benjamines, en infantiles, en cadetes, en junior, en escolares, en autonómico, la selección de Castilla y León cadete. Es verdad que no he llegado a ninguna selección nacional, que lógicamente sí he llegado con Mozambique en la senior, en la de mayores. Pero sobre todo lo que siempre he intentado es considerarme que yo he estado en cada categoría y disfrutarlo a tope. Con la selección de Valladolid es verdad que no he estado nunca de seleccionador de Valladolid, pero he estado de director técnico de la selección de Valladolid, que me acuerdo que estuve 2 años y bueno, pues la verdad es que es que entrenar a minis para mí era una pasada. Siempre cuando todavía no era profesional, que entrenaba a lo mejor un cadete autonómico o un infantil autonómico, siempre entrenaba un mini o un benjamín. Entonces para mí es una categoría que ha sido fundamental para mí porque me lo he pasado muy bien. Los chavales que seguramente habrá algunos chavales que puedan hablar absolutamente bien de mí, habrá otros pues que a lo mejor puedan decir que he sido muy duro o que he sido muy serio o que me he tomado demasiado en serio lo de entrenar, pero yo lo que sí he disfrutado mucho, he intentado enseñarles todo lo que sabía en esas épocas y la mayoría, sobre todo de los que salían conmigo en mini, era que seguían jugando en infantiles. Y eso como entrenador es lo que te tiene que llenar, que a lo mejor el 80-90% de los jugadores lleguen a la categoría que has tenido en mini, lleguen a la categoría de cadetes, para ti tiene que ser una sensación fantástica y es lo que la verdad es que para mí la categoría mini es una pasada como entrenador. Incluso te voy a decir, ya siendo profesional, yo he vuelto y es verdad que en minis ya no tenía tiempo porque evidentemente si pasaba tanto tiempo fuera no podías llegar a un mini en mayo, pero sí que he seguido entrenando infantiles e incluso el primer año mío profesional incluso llego a entrenar un cadete autonómico que llegamos al Campeonato de España, la generación del 92 junto con el Forum Lourdes, que ha sido la única vez de un Campeonato de España cadete. Éramos 12 equipos, que llegaban 2 equipos de Valladolid al Campeonato de España, a la fase final. Así que por eso te digo que para mí la mini es la categoría fundamental, que es la que me ha hecho divertirme y luego ir creciendo con los chicos que he entrenado. ¿Cómo te surgieron a ti las oportunidades de entrenar a la selección de Valladolid unos años y otros años a la de Castilla y León? Bueno, pues en Valladolid ya te digo que no he entrenado nunca a la selección de Valladolid. Sí que he sido coordinador, he sido director técnico durante dos años y bueno, pues me surge primero porque evidentemente en esos años yo no estaba sin equipo. En la primera creo que estaba... fue la primera vez que vine de Mozambique después de entrenar al equipo, a Masakene, el tercer año, y entonces estuve más tiempo en Valladolid. Y Pepe Moratinos, que es el presidente de la delegación de Valladolid, pues me dio esa oportunidad. Y bueno, pues la verdad es que me sentí muy cómodo. Evidentemente intenté trabajar con diferentes entrenadores de todos los colegios posibles para intentar que ellos estuvieran en la mecánica de la dirección técnica de Valladolid, y la verdad es que pues fue casi por el presidente por el delegado provincial, que es Pepe Moratinos, que me lo dijo, y estuve el tiempo que pude, porque luego ya me surgió en la 14-15 la oportunidad de ser entrenador ayudante con Porfi Fisac, aquí del Valladolid del Eboro.
y ahí lo tuve que dejar porque no podía seguir con la dirección técnica de Valladolid. Y luego de Castilla y León me ha surgido más tarde lo mismo. Me surgió cuando... no, me surgió antes, me surgió igual. Es verdad que yo siempre había estado desde el 2000, yo creo que mi primera concentración de entrenador la tuve en el 2004, 2005, creo que Navidad del 2004. Siempre he ayudado a los seleccionadores, a José Carlos González, que era el de León, es de León y siempre he estado en la cadete masculina, luego con David Enciso y David González, que son unos excepcionales entrenadores de Valladolid. Y siempre les ayudaba, estaba yo, cuando faltaba uno, siempre iba yo a las concentraciones. Y bueno, pues eso te da un bagaje. Y también fue cuando paré de entrenar en profesional, tuve la oportunidad de poder coger a la selección. También es verdad, estaba yo con la... pues es que son muchos datos, muchos años y solo estuve con la generación del 98, pero bueno, había alguno del 99, Miguel González, por ejemplo, que bien conocerás, estuvo siendo de primer año en esa selección que dirigí junto a Diego Mateos y a Pepe Cortés, y la verdad me lo pasé fantástico. El segundo año les llevé yo en la concentración de verano, pero me surgió la oferta de Venezuela en el 2014 con Gustavo Aranzana y bueno, pues se lo dije al director técnico, a Nacho Coque, que ha hecho un trabajo increíble durante todos estos años y bueno, pues me sustituyeron, pero bueno, estuve ahí, ya te digo, fue poco tiempo en las dos cosas, en una 2 años, en otra añito y poco, pero bueno, pero sobre todo entrenar a los mejores jugadores de la comunidad que tienen tanta ilusión y que la verdad es que para mí es un placer. Yo la verdad es que no te sientes tan presionado ni te sientes tan como cuando iba con la selección de Mozambique, ya te lo digo. ¿Y cómo se te ocurrió a ti la oportunidad o cómo te la presentaron de entrenar a tu primer equipo profesional, al Alimentos de Palencia? Pues mira, esto lo hablaba con tu entrenador, porque pensaba que yo había sido el primer entrenador de la Cistérniga Senior, y esto me llega porque yo entrenaba en un equipo de Primera Nacional, que le subimos desde la Primera Autonómica, que ahora que creo que, no sé si, creo que ya ni existe, o sea, no hay ni equipos, pero en la antigua se llamaba la antigua Primera Autonómica, que era la antigua Tercera, y yo llevaba los Juncos de Laguna de Duero. Yo era el entrenador de los Juncos de Laguna de Duero. Y nada, pues con ese equipo subimos a Primera Nacional y estuve entrenando en Primera Nacional en Laguna pues 4 o 5 años. Y bueno, al final esa categoría te enfrentabas con equipos que tenían incluso, que pagaban a los jugadores. Nosotros evidentemente, los jugadores nuestros no pagaban por jugar, pero no les pagábamos. Entonces, bueno, pues con esa experiencia yo siempre estaré agradecido al entrenador que me dio la oportunidad, que es Quino Salvo, que desgraciadamente ya no le tenemos con nosotros, pero que le tenemos en el corazón muchos de los jugadores y entrenadores que hay en Valladolid. Y bueno, pues me llamaron un verano, yo estaba intentando formar el equipo de la Cistérniga en Primera Autonómica para intentar otra vez subir como habíamos subido con Laguna, porque Laguna se disolvió. Y bueno, pues justo en ese verano que yo ya me había comprometido, había querido colaborar en la fundación de la Cistérniga y iba a ser el entrenador en la Cistérniga en Primera Autonómica, pues el Quino me llamó a través de David Enciso, al que le tengo que agradecer también mucho esa sugerencia que le hizo a Quino Salvo, y bueno, pues ahí ficho como el segundo entrenador del Alimentos de Palencia. Y empecé en el 2007-2008 y sinceramente he tenido la grandísima suerte de, a excepción, si hablamos, no sé si hablar de profesional, pero porque yo les tengo muchísimo cariño y mucho respeto, pero a excepción de un tiempo que estoy desde el febrero del 2012
hasta que me voy a Venezuela el 14, que estoy con el equipo de Liga EVA de Zamora, pues la verdad es que el resto de años he estado con equipos profesionales y en una dinámica absolutamente profesional, centrado desde por la mañana hasta por la noche. Tú, como ya has dicho antes de irte al Alimentos de Palencia, creaste o ayudaste a que empezase a ser un buen equipo la Cistérniga. ¿Cómo fue esa experiencia y si lo repetirías? Sí, claro, evidentemente fue duro porque, no sé, en estos tiempos tan profesionales, porque eso sí que yo siempre lo digo, he tenido la suerte de entrenar en edad escolar y en, como dices tú, la selección de Castilla y León y la selección de Valladolid y tecnificaciones y demás, es que es baloncesto puro, es el baloncesto que hacéis los chavales y es baloncesto que te gusta. Ya cuando pasas a lo profesional se pierde ese romanticismo que podemos tener todos. Y yo la verdad es que te digo que es duro porque yo siempre he estado muy ligado a los clubes donde he estado. Y para mí Juncos, el Juncos, pues yo generalmente siempre, como ya te he dicho, entrenaba unos grandes, pero entrenaba unos pequeños. Yo cuando estaba en el Juncos de Primera Nacional estaba siempre en el Ponce, que siempre incluso me han ayudado a poder ajustar horarios, todos los dos equipos y tal. Yo estaba siempre en el Ponce, entrenando al infantil autonómico, entrenando al cadete autonómico, entrenando incluso algún escolar, no pasaba nada. Entonces, cuando nos dicen que no van a seguir ayudándonos para el tema del Primera Nacional de Laguna, para mí fue muy duro, Y yo tenía jugadores que es verdad que ya tenían años, ya eran muy mayores como para tener la ilusión otra vez, pero tenía un grupo de 4, 5, 6 jugadores que querían seguir a ese nivel, no querían jugar la liga provincial, querían jugar una liga. Y entonces yo, como era coordinador del Ponce masculino y tenía un poco conocimientos para cómo se tiene que crear un club, qué bases teníamos que seguir, pues junto con 2 jugadores de la Cistérniga y un familiar de uno de ellos. Los jugadores eran Carlos Recio y Israel Molinero, que además son vecinos de la Cistérniga. Iniciamos los trámites para crear el club. Y la verdad es que nos estaba quedando un equipo chulo para entrenar y al final fue una maravilla porque pudo entrar de entrenador. Sugerí que tenía que coger el equipo a un entrenador muy amigo mío que también entrenaba en el Ponce, que era David Barrio, y hizo exactamente lo que hice yo con el Juncos. En el primer año que cogió el equipo también subió a Primera Nacional. O sea que en ese sentido volvería a ayudar a mis jugadores, que en ese caso también son amigos, como Israel y Carlos, que son vecinos de la Cistérniga y que tuvieron unos buenos años ahí en Primera Nacional. Luego es verdad que como todo, el dinero manda y también el ayuntamiento quiso no seguir con el proyecto de Primera Nacional. El mismo año en el que empezaste a entrenar a nivel profesional al Alimentos de Palencia, entrenabas a un autonómico, al Ponce, ¿no? Eso, ¿Cómo sí. fue esa experiencia de compaginar a esos 2 equipos de edades diferentes, ligas muy diferentes? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía que cambiar el chip y también para mí era más fácil porque yo en el Alimentos de Palencia era el entrenador ayudante y en el Ponce era el entrenador principal. Pues tuve ayuda de todo el mundo, la verdad. Tuve ayuda desde mi propia familia que me aguantaba a mis entrenadores, en este caso del Ponce, ayudantes, que muchas veces cuando yo tenía un viaje o cuando no podíamos cuadrar para poder ir, no poder estar en el partido, pero sí que es verdad que cuadrábamos. Incluso hay que dar las gracias al coordinador femenino, a Tató, que intentaba también cuadrarme los partidos para que yo estuviera. Pero bueno, sobre todo, como has dicho, la diferencia es que evidentemente lo que te he dicho antes, es verdad que un cadete autonómico ya tiene un peso y ya tiene una competitividad completamente diferente a estar en un colegio o en una escuela, pero sobre todo la diferencia brutal era que en Palencia
cada día teníamos que ganar. O sea, era así, cada día teníamos que ganar. De hecho, ese año no fue todo lo bueno que parecía ser, porque el equipo era muy bueno individualmente, pero nunca le conseguimos, porque yo creo que ahí los entrenadores somos tenemos mucho peso. Es verdad que nos tienen que ayudar los jugadores, pero nunca conseguimos dar a lo mejor ese nivel que teníamos que haber dado ese año en Palencia. Pero con los chicos, sobre todo, ilusionarlos de que iba a ser un año muy duro, complicado, y que tenían entre ceja y ceja, porque ya habían estado a punto de entrar esa generación en un campeonato de España en infantiles. Tenían un objetivo muy claro, que era pelear por esa clasificación, y la verdad es que fue un lujo entrenar con ellos, porque cuando sois pequeños y tenéis una predisposición absoluta a entrenar, y cuando vuestros padres también lo tienen, yo tuve muchísima suerte bueno, generalmente he tenido grandísima suerte siempre con los equipos que he entrenado. Es verdad que cuando a ti te ven ilusionado y cuando te ven currar con los chavales a tope, pues generalmente le vas acompañando a los propios padres y a los jugadores de esa ilusión. Y yo la verdad es que me quito el sombrero con esos padres éramos cadetes, pero entrenábamos 4 o 5 días a la semana, más viaje, más partido, a lo mejor 4 o 5 veces, te estoy hablando, a lo mejor había un día que solo hacíamos físico y había gente que solo iba a hacer el físico. Pues te digo que eso es mucho esfuerzo de los chavales, mucho esfuerzo de los padres, y la diferencia evidentemente es que yo agradezco ese esfuerzo absoluto en ese caso al Ponce cadete masculino, y en otro caso es su obligación, es un trabajo, y yo lo que intentaba sobre todo era que no me frustrase. Si yo venía cabreado de los mayores, no lo tenía que pagar con los pequeños, porque los pequeños eran otra cosa. Yo evidentemente también había disgustos con los pequeños, pero que fuese cada cosa en lo suyo. O sea, si yo estoy disgustado con los grandes, que sea con los grandes de estar disgustado, y si no, con los pequeños. O si estamos siempre diferenciando mucho el tipo de entreno. Un entreno es para ganar y otro entreno es para mejorar, para desarrollarnos y para ver un poco el objetivo general que tenemos. Tras esa temporada en Palencia y entrenando al Ponce, te fuiste a entrenar a un equipo a Cantabria, donde conseguiste la Liga Nacional y la Copa, si no me equivoco, de Lebronce. La Lebronce que estuvo 2 años, por eso te digo que he tenido la suerte de estar en casi todas las competiciones. Solo duró 2 años y lo que dices tú, ganamos Liga y ganamos Copa ese año. ¿Cómo fue tu experiencia allí en Cantabria tras ganar esos títulos? Pues la verdad es que el primer año evidentemente es un primer paso para ser profesional, que es Alimentos de Palencia, y se lo agradeceré en el alma siempre, sobre todo a Quino, que es el que confió en mí. Y lo que pasa es que el segundo año ya, ahí yo creo que es cuando yo me doy cuenta que esto de ser profesional, entrenador profesional, esto ya va un poquito más en serio. O sea, es decir, yo voy a Cantabria con Quino otra vez. Quino me vuelve a llevar a Cantabria, pero en otro tipo de situación. La Lebronce no era una liga profesional al uso, y entonces yo voy como ayudante, pero hablándolo desde el principio con el club y con Quino, era casi una especie de dupla. Evidentemente el primer entrenador era él y no había más que hablar en ese sentido, porque era una pasada verle motivar y dirigir al equipo los fines de semana. Pero es verdad que yo empecé a tener muchísimo más peso dentro del equipo que en el año de Alimentos de Palencia. Entonces para mí fue poder entrenar. Evidentemente tú seguro que no te gusta mucho el baloncesto. Yo sé que te miras muchos datos, pero esto seguro que le suena más a tu padre y a Francis que a ti. Poder entrenar a Anderson Sute, por ejemplo, a Chomin López estuvo aquí en Valladolid ya en los últimos años del CEO Valladolid, a lo mejor también le conoces, pero poder entrenar a Salva Camps, a Edu Ruiz, que luego también vino aquí a Valladolid, a Pablo Sánchez, que ha jugado en el Andorra en ACB, poder entrenar a ese tipo de jugadores que no pintaban mucho en la Lebronce, porque eran de otro nivel, porque es verdad que nosotros teníamos 5 o 6 jugadores que habían estado a mucho más nivel que la de bronce, y luego teníamos el resto de jugadores eran de Liga EVA, de una liga anterior. Entonces era como una especie de fusión rara,
pero poder entrenar a esos nombres para mí fue Salva Camps, que ahora es entrenador del Gran Canaria en Liga de Plata, que ha sido también base de ACB algunos años. Poder entrenarles de una manera tan cercana y tan cosa que no había pasado el año anterior, para mí ahí es cuando yo realmente me doy cuenta que primero ya salí de casa, porque en Palencia iba desde Valladolid, y tú cuando sales de casa y cuando ya ves ese nivel, ya lo que quieres ser es profesional. O sea, yo creo que fue el punto de inflexión que me hizo ser profesional, el año de Lobos Cantabria. Tras estar en Cantabria te fuiste ya a Mozambique. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de cambiar de país, cambiar de todo? El baloncesto sería otro tipo de baloncesto, por así decirlo. Sí, bueno, no te voy a ser totalmente sincero. El primer sentimiento que tuve fue de miedo absoluto. Fue una desgracia porque yo creo que siempre estamos un poco, los que estuvimos en aquel Cantabria, siempre estamos un poco de cachondeo y siempre lo decimos, que el año de Cantabria fue como, y esto a lo mejor si se acuerda tu padre también, hemos sido de los, no sé si hay 2 o 3 equipos en el mundo que ganamos todo y desaparecemos. Bueno, pues esto nos pasó. Entonces desapareció el Cantabria y yo me encontré a primeros de agosto, no se me olvidará la llamada del presidente cuando me llamó, del Cantabria, me quedé sin equipo. Y yo tenía 4 o 5 jugadores del mismo agente, porque casualmente ese agente, que ahora es el mío, Saúl Ares, llevaba casi toda la zona un poco norte de la Liga EVA, y como nosotros teníamos pues 3, 4, 5 jugadores de Liga EVA, y la verdad es que, bueno, también teníamos a Pablo Sánchez, que es de ese agente, que luego llegó a ACB, y Edu Ruiz, que también luego llegó a ACB. Pero me dijo, es que hablándolo con mis jugadores, han dicho, si es que Iñaki se va a quedar sin entrenar, porque Kino ya había fichado en otro equipo, y claro, yo ya estaba en casa. Claro, yo a principios de agosto, todo el mundo ya está colocado. Y me llama esta gente y me dice, oye, claro, yo no tenía ni agente ni nada, yo no tenía a nada. Y me ofreció irme a Mozambique, y me dice, me tienes que responder en 3 días, como máximo. Pues, imagínate ir a mis padres, ahí en la Plaza Circular, que es donde viven mis padres, sentarme con ellos y decirles, oye, tengo 30 años, con lo cual pasé de entrenador es bastante joven, y me han propuesto esto, que oye, que yo voy para allá. Y bueno, pues la verdad es que no es que costara mucho, porque lo tuve que decir pronto, pero sí que es verdad que tuve miedo porque no vas a otro país, vas a otro continente sobre todo, y la experiencia fue magnífica, sobre todo porque es gente muy honesta, muy humilde, en los cuales si tú vas para ayudarlos, para desarrollarlos, para enseñarlos, para introducirte en su cultura, en su equipo, te acogen increíble, y es lo que hicimos. O sea, nosotros teníamos querían fichar a un entrenador español porque, bueno, tenemos siempre buen nombre, y era un equipo que era siempre el mejor históricamente del país, y llevaba 5 años sin ganar nada. Y la verdad es que yo creo que ahí tuvieron mucho que ver los jugadores, porque yo tenía una idea clara. Yo cuando lo vi, porque yo al principio, la primera semana, dejé entrenar un poco al entrenador ayudante, porque teníamos tiempo para preparar. Le dejé entrenar 3 días, yo estaba ahí un poco, y ya vi un poco que había que empezar un poquito de cero. No es como cuando llegamos a una pretemporada en Leboro o en ACB, evidentemente, que ya los jugadores tienen una base muy fuerte y muy buena. Ahí tuve que, desde el principio, no desesperarme, porque muchas cosas que yo incluso en el equipo de Primera Nacional del Juncos lo tenían totalmente sabido, pues evidentemente
este baloncesto no lo tenía. Y bueno, pues sobre todo fue gratificante que si te acoplas a ellos y te integras, ellos te van a dar todo. Y es lo que pasó. Nosotros éramos el tercer equipo en presupuesto y el primer año ganamos el campeonato, el segundo año ganamos el campeonato y fuimos séptimos de lo que sería la Euroliga de aquí. Séptimos un equipo de Mozambique. O sea, un equipo de Mozambique. Entonces, que hacían casi 25 o 30 años de la mejor clasificación que de siempre de africana, y la verdad es que para mí esos años fueron muy buenos. Luego, evidentemente, desembocando en la selección que me hicieron cargo en el 2011. Para ti se podría decir que esa época en Cantabria y luego en Mozambique, de seguido, sería la mejor en cuanto a títulos, porque ganaste esas ligas nacionales, la Copa del Bronce. Sí, en cuanto a títulos, y luego hay una que me he parado ahí con la selección, pero tuvimos la grandísima suerte. Además, la base era los chavales que yo tenía en Masakene de Maputo, que es la plata que conseguimos en los Juegos Africanos del 2011 con la selección. Eso ha sido es histórico. O sea, no ha habido en Mozambique de masculino, solo ha habido una medalla en toda la historia, y es la nuestra. Entonces, te digo a nivel continental, sí, luego han jugado torneos de lusofonía, que son los países que hablan lengua portuguesa y tal, pero como continentales, o sea, Juegos Africanos, los Juegos Africanos serían como aquí los Juegos Mediterráneos, ¿vale? Que son como una especie de, entre comillas, Juegos Olímpicos, pero un poco, aquí lo hacen para sub-23, no son profesionales. Los del Mediterráneo, en atletismo sí, pero en baloncesto generalmente iba la selección de España B. Bueno, pues en África es lo mismo, pero con todos. Y luego está el Afrobásquet. Y es la mejor clasificación que han tenido de toda la historia, esa plata. Entonces ya te digo que a nivel de títulos no hay duda. Otra cosa es que no esté satisfecho y feliz. Por ejemplo, el año que estuve yo con Porfi de ayudante en Valladolid, en la 14-15, o incluso, aunque nos fue mal en el aspecto de resultados, incluso cuando estuve en Valladolid de primer entrenador. Y ya no te cuento este año que hemos en San Sebastián estado súper contentos, súper a gusto de volver a lo que era mi ciudad y ascender. O sea que hay momentos muy felices. Lo que sí es verdad que de títulos no hay duda que es esa época. Pues luego es verdad que con las chicas también en el 16 y en el 17 sí que hicimos plata africana, plata continental, con el equipo de Ferroviaria de Maputo, que sería la Euroliga, pero en chicas. Pero bueno, pero sí que es verdad que lo veo más mío en chicos, porque sí que es verdad que el equipo de chicos lo preparamos desde abajo, desde el Masakene, fui trabajando mucho con ellos. Las chicas fue un poco más saber que es un equipo bueno, saber que se atrancaban siempre en semifinales y bueno, tener la suerte esos 2 años de haber ido yo, pues llegar a la final y ser plata contra equipos de Angola, que son los que más dinero tienen y son los mejores siempre. ¿Qué diferencias ves entre entrenar a un club como era el de Cantabria y el Alimentos de Palencia y entrenar a uno de Mozambique? Bueno, pues yo creo que la profesionalidad. Bueno, yo creo no, lo sé, la profesionalidad. Los medios. Todo tenerlo planificado, todo organizado, todo. Yo es verdad, en Mozambique lo que no podemos hacer, por eso te decía que es muy importante cuando vas a ese tipo de países tener una empatía buena con todo el mundo. Ponerte en su pellejo, introducirte con ellos, no tener problema, llegar incluso a ir a la casa de alguno, a conocer a su familia. Eso es muy bueno porque te integra. Y si allí vamos es que en España el pabellón le tenemos siempre, es que en España los viajes, es que en España, si empiezas a decir así, lo que te puede pasar es que al tercer mes te digan, es que en España, vete a España, vete para allá otra vez.
Entonces, Mozambique es verdad que tienes que tener mucha más paciencia a nivel estructural, porque no está nada estructurado. Es verdad que en Masaquena yo desde el primer año sí que es verdad que eso les encantaba a ellos. Por eso te digo que tuve una predisposición absoluta de los chavales y de los entrenadores. Les reuní desde un principio para ver cómo trabajaban en cantera, para ver los equipos de otras edades, y eso en Alimentos de Palencia, eso en Cantabria lo tienen. En Cantabria no había cantera realmente, pero sí que lo tienen todo mucho más organizado, mucho mejor preparado y los jugadores mucho mejores técnicamente, ¿vale? Pero eso no quita que luego los de Mozambique no tengan calidad, que la tienen. Muchos, de hecho, prefieren quedarse allí y no jugarle plata aquí, porque ellos ganan mucho más, que a lo mejor parece algo que no es normal, pero es que ellos allí ganan más que si viniesen aquí a un Le Plata. Ellos podrían estar jugando, la mayoría de mi selección de aquellos años habría alguno que podría jugar incluso en oro, pero todos los de esa selección podían jugar en plata o en nivel, pero es que ganan más allí que aquí. Entonces son buenos jugadores, pero que técnicamente y tácticamente pues les cuesta. Por eso, pero sobre todo la diferencia es en la profesionalidad del club. Tras 3 temporadas allí, te volviste a España como entrenador jefe y luego te fuiste una temporada a Venezuela. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y qué se te perdió allí para irte tan lejos? Bueno, primero agradecer a Zamora, porque yo estaba entrenando en Zamora, es que tuvimos muchas denominaciones, pero bueno, es el Virgen de la Concha, ¿no?, de Zamora. Estuve lo que faltaba de la temporada, estuve desde enero del 13 hasta diciembre del 13, o sea, estuve el 13 y la verdad es que me trataron genial. Yo tenía contrato y no hubo problema para luego irme a Venezuela, hay que agradecérselo a ellos, pero bueno, Venezuela ya era otro rol, ayudante, o sea, lo que yo había ya hecho con Kino. Tuve la grandísima suerte de que me llamó Gustavo Aranzana. Gustavo Aranzana le llamaron para entrenar y bueno, pues como en aquellas yo estaba, ya te digo, estaba en Zamora, pero bueno, estaba en Valladolid y teníamos buena amistad, pues bueno, me llamó para ir con él de ayudante y para allá que nos fuimos. Fue un año duro, porque fue un año donde empezaron todas estas revueltas de Venezuela. Fue el año justo cuando los estudiantes en aquella plaza protestan en condiciones en contra de Maduro. Estábamos incluso a 200 metros en el hotel. El otro día había unas fotos de Gustavo Aranzana montando en una moto de copiloto porque no llegábamos al pabellón donde teníamos que jugar ese día. O sea, ese día cuando estalló todo lo que ahora a lo largo de los años se ha ido produciendo, estábamos en un hotel a 200-300 metros. Entonces no había tanta inseguridad como ahora, pero ya la había y bueno, pues baloncesto muy, muy bien, porque como tenían mucho dinero, es verdad que era un equipo que tenía mucho dinero y entrenamos muy buenos jugadores. Por ejemplo, entrenamos a Ernest Scott, que luego jugó en Fuenlabrada ACB, incluso a un jugador de los Nets, Sundiata Games, estuvo en nuestro equipo. No venía de jugar muchos minutos, pero jugaba en los Nets de la NBA. O sea, imagínate el nivel que podía tener esa liga. Y la verdad es que, pues bueno, fue otra experiencia. Es verdad que fue dura porque ya empezaba un poco la inseguridad. No podíamos alejarnos mucho del coche cuando salíamos a dar una vuelta o a algún centro comercial, ni tampoco podíamos ir caminando donde nos gustaría. Entonces, bueno, pues fue un año que venían de no estar en playoff, logramos un playoff y a puntito estuvimos de meternos en semifinales, con lo cual, bueno, también fue un año bueno y sobre todo gratificante, porque para mí trabajar con Gustavo es un lujo. ¿En qué diferencias ves, ahora que has entrenado tanto en Mozambique como en España como en Venezuela, por así decirlo, el primer día de entrenamiento, que ves cómo están tirando, qué técnica tienen, así a primer nivel, el primer día, qué diferencias ves? Bueno, España, nivel técnico-táctico muy alto, Mozambique, nivel físico absoluto, porque
Yo me acuerdo que a mí me empezaron llamando aburrido en Mozambique, porque claro, ellos estaban todo el rato jugando como los... y esto se les habrá visto también tu padre o Francis, los Sacramento Kings de Jason Williams y Chris Webber, y que estaban todo el rato para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso es Mozambique. Y luego, pues bueno, luego Venezuela es un poco mezcla de todo. Venezuela tiene muy buenos jugadores técnicamente, porque individualmente, porque tienen mucho dinero esa liga y fichaba a muy buenos jugadores. Lo que pasa es que tácticamente están un poco por debajo. Entonces tú veías muchos muy buenos unos contra unos en Venezuela, que aquí a lo mejor no los ves en España, pero tácticamente les costaba. Luego te viniste a Valladolid como segundo entrenador en Leboro. Sí. Y al año descendisteis a Les Plata y ya eres primer entrenador. ¿Cómo fue para ti esos 2 años de entrenar en Valladolid, donde te habías criado? Eso es, bueno, pues tú mismo lo has dicho, para mí es un placer y un lujo. O sea, yo la oportunidad que... me acuerdo yo que estaba yo en un campus de niños, estaba en un campus de Castilla y León, de director, y bueno, pues la verdad es que sí que había tenido opciones el año anterior, que fue el año que se desciende, en el CEO Valladolid estoy hablando, otra vez con Gustavo Aranzana de primer entrenador, pero al final no ficha Gustavo, ficha Ricard, y yo ya no entro de segundo. Entonces bueno, para mí era entre comillas, un objetivo cumplido, porque yo siempre he dicho que evidentemente de primeros entrenadores, bueno, incluso a él también le valoro mucho, pero yo siempre me he fijado en la figura de Roberto González. Roberto González, hemos tenido la grandísima suerte en Valladolid de contar con los mejores entrenadores ayudantes de la ACB, muchos años, como Roberto González, que luego demostró que era muy buen entrenador, primer entrenador, ya lo ha demostrado, y Chechu Mulero, que ahora es director técnico del Valencia Basket, que no hacen más que ganar títulos. O sea, hemos tenido una grandísima suerte en ese sentido, aparte evidentemente de los primeros entrenadores que todos conocemos, que son unos absolutos números uno, como Gustavo, como Porfi. Entonces, quiero decir que bueno, evidentemente Moncho Monsalve, es que hay muchos, ahora está Hugo, hasta Paco. Quiero decir que en Valladolid siempre hemos tenido muy buenos entrenadores, pero yo siempre me he fijado en entrenador ayudante. Era un objetivo que me habría gustado cogerlo en ACB, no ha podido ser así, y siempre me fijo en Roberto. Y cuando me da la oportunidad Porfi de estar con ellos, también me da la oportunidad el club, me llaman los directivos y en principio son ellos los que me proponen, y es Porfi el que lo autoriza. Pues la verdad es que fue lo que es Porfi, con un equipo justito, o un equipo a ver, no justito porque teníamos buen equipo, pero con un equipo que bueno, que era de playoff, todo el mundo pensaba que era de playoff, de mitad de tabla, casi llegamos a semifinales. Y la semifinal, pues porque se nos lesiona Javi Lucas, llegamos con... Román estaba tocado, Iván Martínez se fastidió la mano y se perdió toda la temporada desde el mes de marzo. Hicimos semifinales con el Breogán y fue un lujo entrenar con Porfi. O sea, lo que puedes aprender con Porfi diariamente es una absoluta locura. Y luego, pues el segundo año, es verdad que, bueno, club nuevo, me lo plantean, y sí, yo creo que hasta lo han dicho ellos, lo han dicho los propios directivos. Yo creo que era el entrenador que en esas circunstancias lo podía coger, porque ninguno de los que te he hablado antes lo iba a coger en esas condiciones. Evidentemente Porfi ya tenía equipo, pero no lo iba a coger Gustavo, no lo iba a coger Paco, no lo iba a coger, porque el primer año la verdad es que salió todo bueno, yo todavía me acuerdo el primer día que fuimos a jugar a Cambados con más equipo junior que senior, o mitad. Eso no lo ha hecho nadie. Éramos un equipo con 8 de Valladolid. Creo que tenemos el récord en la Les Plata de un equipo que tenía tantos de la misma ciudad, de la propia ciudad, del equipo. O sea,
Quiero decir, en esas circunstancias yo creo que era el que lo podía coger y bueno, pues al final, mira, el otro día hablando con Sergio siempre lo recordamos, ¿no? Sergio de la Fuente, que era el líder en puntos, rebotes, valoración, minutos, se lesiona en diciembre, no vuelve a jugar y eso, y otras circunstancias como la marcha de Centeno, que vino, que le fichamos de Venezuela, la decisión en el último momento de Matos de no venir, que nos trastocó absolutamente todo el equipo, y luego ya lo último fue la salida de Sota, que era después de la salida de Sergio, era nuestro pívot mejor que teníamos en la plantilla, junto con el no cambio de un americano que teníamos, que la verdad es que no demostró que no estaba para jugar. Pues bueno, todo eso fue una conjunción de que al final, junto también con muchos errores que hice yo como entrenador, más que nivel técnico táctico de otro tipo, pues bueno, al final pues fue un mal año porque desciendes, pero yo estoy absolutamente orgulloso de haber pertenecido al Ciudad de Valladolid. Así que eso es la valoración que te puedo decir. Tras ese año te volviste a Mozambique. ¿Cómo fue volver a un ambiente baloncestístico en el que tú ya habías entrenado y habías destacado? Bueno, raro porque primero me nombran coordinador de selecciones. O sea, volví a la selección, es verdad, que vuelvo a la selección en el 2015, antes de fichar por el Ciudad de Valladolid, que yo creo que ahora mismo, por eso te digo que yo también cometo errores. Seguramente ahora mismo como entrenador principal de Sele Plata no habría ido habría ido al Afrobasket, pero a los Juegos Africanos no, porque los Juegos Africanos son en septiembre y volví muy tarde. Volví 20 y tantos de septiembre y casi la liga empezó a los 5 días. Entonces, eso seguramente ahora no lo haría. Pero bueno, con la selección del 2015 bien, además jugamos increíble el Afrobasket, jugamos un baloncesto, el mejor baloncesto que hemos podido jugar, incluso mejor que el de 2011 que ganamos la plata, pero nos tocaron equipos tan fuertes que no fuimos capaces de hecho el equipo que nos elimina, que es Nigeria, gana ese año el Afrobasket. Y luego los Juegos Africanos, realmente yo creo que sí que nadie nos tenía como favoritos, pero yo sí que pensaba que podíamos llegar a otra final. Pues bueno, se nos lesionaron 2 jugadores y estábamos súper cansados. La verdad es que la segunda unidad que teníamos en la selección no estuvo a la altura, o yo no les pude ayudar lo necesario como para estar bien, y estábamos muy cansados con los titulares, y no, al final en el partido decisivo para entrar en semifinales nos quedamos ahí y al final fuimos quintos, que tampoco es una mala posición para unos juegos, pero bueno, teníamos pensado hacerlo mejor. Y luego es que fui de coordinador de selecciones, tanto sub-16 de chicos, sub-18 de chicas, que ganamos un bronce, luego me ficha Ferroviario femenino para ver si pueden dar el salto y sí que es verdad que sí le dimos, porque siempre se eliminaban en semifinales, y hicimos plata los 2 años, pero con chicas que yo no había entrenado nunca, ni en cantera. Y mira que estando en Ponce es difícil no haber entrenado chicas, pues yo he ayudado, sí que es verdad que algún entrenamiento lo has entrenado y demás, pero nunca he sido entrenador de ningún equipo femenino, no por nada, porque la verdad es que casi hasta se esfuerzan muchísimo más que los chicos en determinadas situaciones. Lo que pasa es que bueno, pues fue raro porque bueno, era la primera vez después de muchísimos años de empezar a entrenar a chicas, y bueno, pues la verdad es que lo hicimos muy bien, me lo facilitaron mucho las chicas, y luego los entrenadores ayudantes que tuve yo allí, pues bueno, tenían muy buen nivel, hicimos un buen papel. Pero bueno, sobre todo luego ya, antes ahora de hablar de Portugal y San Sebastián, por cerrar el ciclo, sobre todo lo bueno que tuve en esa época es que es vivir aparte del Afrobasket 2017, que ya estaba regenerando la selección, ya no una selección tan experta, tan entre comillas de los de la plata del 2011,
y yo creo que es una selección que tiene que ir en regeneración. Pero bueno, jugar los clasificatorios como jugué al Mundial, en una ventana ganar, de los 3 partidos ganar 2, a selecciones como Centroáfrica, que tiene la mayoría de jugadores jugando en la primera francesa, como una selección como es la de Senegal, que estuvimos a punto de ganarla cuando jugamos en Mozambique en la ventana, estuvimos ganando 33 minutos, 34, y luego Costa de Marfil, que ha jugado el último Mundial, también la ganamos. Entonces, bueno, pues es una satisfacción. Es verdad que nos quedamos luego a las puertas porque en la segunda ventana no pudimos clasificarnos, pero tú imagínate un Mozambique en una segunda fase intentando estar en un Mundial. O sea, si llega Mozambique en un Mundial es como si llega al Mundial de fútbol, digamos que llega, no sé, a ver, que no sea, Islandia, por ejemplo, o no te quiero decir Luxemburgo, tampoco somos tan, pero que llegue Islandia a un mundial, pues dices, joder, hostia, algo bien están haciendo estos chavales. ¿Cómo fue o cómo te sentiste o cómo te recibieron cuando llegaste de nuevo a Mozambique? Porque tú allí, tras todo lo que habías conseguido, ya serías como una leyenda o algo, un famoso, bueno, parecido. A mí me han llegado a decir que era el dios blanco de Maputo, en algún artículo, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final, como eres yo siempre soy una persona muy normal, o intento serlo por lo menos. Entonces, como ya me conocen, ya estoy metido en su cultura, estoy metido en, ¿sabes? Sí que es verdad que por la calle te paran y tal, y todos intentan tomar algo contigo, pero bueno, al final, como me ven normalmente por la calle, quiero decir que al final no es una forma natural. Es verdad que yo les voy a tener un cariño siempre les voy a llevar en el corazón, porque realmente son los que cuando yo no tenía equipo en aquel verano del 2009 me salvaron, y a lo mejor soy lo que soy ahora por ellos. Tuve un periplo allí, se me empezó a conocer en España, y la verdad es que estoy muy agradecido. Lo que sí tengo claro es que es verdad que ahora, ya estando profesionalmente asentado en España, o en Europa, porque tampoco estoy en España tanto, llevo solo un año, cuesta luego reengancharte otra vez, y bueno, otra cosa es que no le seguiré deseando lo mejor y no seguiré ayudando, pero bueno, incluso mira, Sergio de la Fuente el segundo año mío, facilito ir a Sergio de la Fuente y a Álvaro Calvo ya lleva otro año, para ir a Ferroviaria de Maputo, que como juegan las ligas que juegan es a partir de julio, las ligas nacionales, pues hay gente que en verano puede ir para allá, de los que juegan estas ligas. Así que pues sí, con mucha satisfacción, pero tampoco te creas que, bueno, eso a mí no me... Yo, al final los que te lo tienen que reconocer son los jugadores para los que entrenas. En Mozambique, ¿el baloncesto es un deporte tan seguido como el fútbol en España o el baloncesto en España? El baloncesto es como en España, es como en España, es el segundo deporte. Es más, en Mozambique no hay tantos deportes a gran nivel como en España. Es verdad que en hockey están siendo potencia continental africana, son muy buenos y no son para nada profesionales. O sea, no, es que ni les pagan, a esos ni les pagan. Pero a nivel realmente sí, hay estrellas atletas. Hay, por ejemplo, bueno, María Mutola es la diosa de Mozambique. O sea, es una atleta que seguro que Francis y tu padre lo saben. Participó hace años y era la mejor corriendo los 800 metros. Y participó en alguna prueba de los 400 también, creo. Pero bueno, entonces hay algún atleta muy famoso, pero generalmente es fútbol por encima, fútbol como siempre, como en todos los países desarrollados, fútbol por encima de todo, y luego ya baloncesto y en este caso Mozambique hockey. Nosotros tenemos muchas cosas. Tenemos la suerte de ser muy buenos en balonmano,
también ser buenos en hockey, tener pilotos en Fórmula 1, en motociclismo. O sea, en España hay de todo. Allí evidentemente, pero fútbol, baloncesto, hockey y algún atleta. Esos son los que más. Y una nadadora, creo que una nadadora que también debe estar haciéndolo bien. Tras una temporada allí en Mozambique, la segunda vez que fuiste, te fuiste a Portugal, donde como primer entrenador estuviste 2 años, hasta hace poquísimo. Sí. ¿Cómo te surgió la oportunidad de volverte a Portugal, a Europa, volver? Pues, a ver, fue por una mala y después por una buena suerte. O sea, es decir, yo me acuerdo estando con la selección sub-16 en las Islas Mauricio, por cierto, en el Afrobasket sub-16 de los chicos. A mí me llama este club, o le llama a mi agente, el club. Y resulta que por una historia burocrática de entrenadores, de títulos, o de que yo tenía todos, es que encima y es más, todo lo que me pedían, ya ves, para ser entrenador, que me pedían hasta un título universitario, también le tengo y se lo di. O sea, porque yo, aparte de ser entrenador, soy ingeniero técnico en informática. Entonces, hasta eso se les mandé. O sea, ¿también queréis de carrera? También toma, tenéis. Y al final es porque en España se estaban poniendo problemas por las titulaciones con entrenadores portugueses, y ellos, en represalia, pues no nos dejaban a nosotros. Raúl Jiménez, que en paz descanse, también le pasó lo mismo. Otro compañero que también le llamaron de Portugal. Y bueno, no me fichan en verano, pero bueno, yo me quedo entrenando en Mozambique. Al no ficharme Portugal, pues me quedo en Mozambique y hacemos plata con las chicas, plata continental. El equipo de Portugal no iba bien, ellos ven que vuelvo otra vez a hacerlo bien en Mozambique, y yo no sé qué pasó. Ahí yo creo que Gabaldá, que es el presidente de la Asociación de Entrenadores de España, también movió alguna cosa. Lo que no se podía en verano, sí se pudo en enero. Y en enero ficho en un club que en principio querían playoff o querían mantenerse tranquilamente, y llegué estando a una derrota del descenso. Y allí pasa una cosa extraña. Eran 2 equipos de las mismas islas, que son los Azores, y entonces solo daban una subvención de mucha cuantía económica al primero, cosa que aquí en España no pasaría. En España, si eres de ACB te dan X, si eres del Eboro te dan Y no tienes que competir contra nadie de tu comunidad. Bueno, pues esos estaban, cuando yo llegué, a 4 por encima, 4 victorias por encima. Y la verdad es que hicimos una segunda vuelta espectacular. Bueno, de hecho les dije, pero vale, vuestro objetivo es quedar por encima del otro equipo, pero si es que nos llevan 4, ya verás. Y digo, joder, a este paso me vais a pedir que entre en playoff. No, hombre, coach, ¿cómo va a ser entrar en playoff? Bueno, pues en el último partido entramos en playoff, eliminando al último contra el que jugamos. Nos jugábamos el playoff y entramos nosotros y ellos no. Que ellos eran Ovarense, que era un equipo que ha ganado incluso alguna liga portuguesa, y lleva más de 20 años sin faltar a los playoffs. Entonces, el primer año fue increíble. Perdimos en los cuartos de final, evidentemente, porque cruzamos contra los primeros en liga regular. Pero el segundo año todavía fue mejor. O sea, el segundo año fuimos quintos, detrás de los que han sido siempre campeones, de Oliveirense, que ha sido el campeón en los últimos años, Oporto, que está entrenando Moncho López, el que entrenó en la selección española, cuando empezaban los Gasol y compañía, que eran jovencillos en la selección, Moncho era el entrenador, y Benfica, que Benfica en Portugal tiene un presupuesto absolutamente increíble. Tendría que ganar todos los años, de hecho, pero bueno, por circunstancias pues no lo hace. Entonces, bueno, en principio pues es lo que hicimos, y la oportunidad, te digo, que ya me llegó sobre todo por mi trabajo en Mozambique. O sea, lo de Portugal fue por mi trabajo en Mozambique, más que por haber estado en Valladolid. ¿Prefieres entrenar en España o en el extranjero? Y si es, y depende en cuál, ¿por qué? Bueno,
Al final, si esta pregunta me la haces a los 30 años, pues a lo mejor dudo. A los 30 años, bueno, de hecho, sí, ahora tengo 10 más de 10 más, ha pasado más de 10 años y ahora te digo que en España. En España, primero porque las ligas evidentemente son más fuertes, son más profesionales. Depende evidentemente de dónde te llamen. Si te llaman de una proa francesa, pues evidentemente es muy buena liga. Si te llaman de una griega, te estoy hablando de los equipos que a mi nivel me han llamado. Evidentemente nunca te puedes cerrar puertas. Hombre, si te llama el CSKA, pues evidentemente te voy a decir que me quiero ir. Si me llamas el CSKA te diría, no, prefiero irme a Moscú que quedarme. Pero bueno, en España tengo mi mujer, tengo mi familia, controlo bien el mercado, creo que el proyecto de San Sebastián va a ser bonito, va a ser complicado porque sabemos siempre las limitaciones que puedas tener si al final ascendemos en ACB, sabemos que vamos a lo mejor a pasar de ser los, entre comillas, de los fuertes al patito feo, pero es un proyecto ilusionante. Estoy encantadísimo en San Sebastián y ahora mismo te mentiría si te dijese que me plantearía salir de España. ¿Con qué te quedas de España y con qué te quedas del extranjero? Bueno, de España me quedo con lo que te acabo de decir, con la profesionalidad de las ligas, con la estructuración de todo, con el conocimiento que puedo tener de los mercados. Y con el extranjero, sobre todo, hay una cosa que lo decimos todos los entrenadores españoles que hemos entrenado fuera, pero es que es así, la grandísima valoración que tenemos en cualquier país. O sea, ser un entrenador español te abre puertas. Evidentemente, ser un entrenador español con experiencia o con un cierto nivel, pero sobre todo cómo te respetan, cómo te siguen, cómo se ilusionan por lo que transmites y lo que les quieres enseñar. Muchas veces aquí tienes a equipos súper profesionales, pero que muchos de los jugadores ya, entre comillas, se creen que ya lo han visto todo, se creen que ya han aprendido todo y eso es un fallo tanto de cualquier jugador como de cualquier entrenador. Todo el mundo que piensa que ya lo sabe todo está fastidiado porque estamos en una sociedad que es muy competitiva y que al final vas a tener que evolucionar. Entonces, en España me quedo con eso y fuera, sobre todo, me quedo con el respeto y la ilusión que generamos y cómo nos siguen y cómo intentan dar el máximo para sobre todo seguirnos a los entrenadores españoles. Tras entrenar en Portugal, como ya hemos dicho, 2 temporadas, te volviste a España, a donde habías nacido, a San Sebastián. ¿Por qué volviste a España? Bueno, pues en primer lugar, y me gusta ser sincero, porque vi que en Portugal ya habíamos alcanzado el tope, en el sentido de que el club en una determinada situación ya no pudo crecer más. O sea, yo llego allí con una estructura que no tenían ni estructura de cantera y lo fuimos dando un poco vueltas. Mi entrenador ayudante del último año, Pedro Lot, es un súper entrenador de cantera y un tío súper organizado para la cantera, y eso más o menos lo organizamos bien, pero yo vi que en el primer equipo realmente, sin la amenaza de lo que te acabo de comentar del otro equipo, porque le superamos el primer año con una dificultad terrible, porque estábamos en una desventaja increíble, y el año pasado le volvimos a superar y ya ellos tenían tal deuda que este último año creo que ha sido el único equipo que no ha ganado ni un partido en toda la liga. O sea, quiero decir que el nuestro, Lusitania, ya estaba en un estatus superior al otro. Entonces, eso era un objetivo del club, lo hicimos, cumplimos con todas las expectativas. O sea, nos pedían el primer año no descender, hicimos playoff. Nos pedían el segundo año playoff, hicimos top 6, que fuimos al equipo de arriba.
se clasificaban 6 arriba y 6 abajo. Bueno, pues todo el mundo pensaba que íbamos a entrar octavos, séptimos en el grupo de abajo y nos metimos directamente en el grupo de arriba. Fuimos quintos después de los 4 campeones que había tenido la Liga Portuguesa. Ya, yo lo que les decía es aprovechar esta situación e intentar no dar un paso más, pero por lo menos mantenerlo. El club no lo quiso mantener y es verdad que me surgió la oportunidad. Hablé con el gerente en la fase final de la Final Four de la Alep Oro, que fue en Bilbao, que subió Bilbao. Me encontré con el gerente del Guipúzcoa Basket, estuvimos charlando y bueno, pues la verdad es que al final ellos cambiaron todo el cuerpo técnico. Me comentaron la posibilidad de si podía salir del equipo de Portugal, porque a mí me quedaba un año más. Y bueno, pues entre que Lusitania se portó muy bien conmigo, yo creo que agradeciéndome los 2 años que hicimos, y San Sebastián ha apostado bien por mí, ha apostado de una manera seria y desde el principio querida, pues esa fue, vamos, no dudé. Creo que, según se lo estaba comentando mi mujer, yo creo que al día siguiente ya tenía la respuesta. O sea, no dudé. Y yo creo que ha sido un acierto absoluto. Porque fíjate el año que, por mucho que muchos digan que estábamos llamados a ascender casi sí o sí, no éramos de ninguna manera ninguno de los 2 presupuestos más altos de la liga. Y lo que se ha demostrado es que el Valladolid, tanto Valladolid como nosotros, sin tener los mejores presupuestos, sobre todo en el caso de Valladolid, pues al final hemos ascendido. Ahora parece que el Guipúzcoa y tú, por lo tanto, vais a subir. Seguro que tú, a nivel personal y el equipo, tiene muchísimas ganas. ¿Quién tiene más? Pues, hombre, a ver, yo creo que los dos. Yo creo que por las conversaciones que estoy teniendo, yo creo que tenemos ganas desde el presidente, que desde el primer momento que se va dando esta situación, está luchando a tope para que el equipo salga arriba. Cuando digo presidente, digo directiva, digo gerente, digo todos los consejeros del club, hasta el propio entrenador, Marcelo, que seguramente en otra situación estaría nervioso porque no sabe lo que va a pasar y está teniendo esa paciencia. Y hombre, yo lo que te puedo decir es que a lo mejor puedo hasta tener yo más ilusión, porque San Sebastián está acostumbrado a jugar en ACB y Marcelo incluso entrenó en UCAM Murcia en ACB, pero yo nunca he estado ni de segundo ni de primero y te aseguro que tengo unas ganas terribles de poder estar a otro nivel y de poder seguir ejerciendo un trabajo que más que trabajo es pasión y es una manera de vida en mi país, como tú bien has dicho, en mi ciudad, porque la considero mía y siempre seré guipuzcoano, eso no me lo quita nadie y bueno, pues la verdad, intentar devolverles todo el cariño y toda la confianza que me ha dado desde los aficionados al club, porque la verdad es que me he sentido súper bien tratado y con una estructura y unas ganas de hacerlo bien increíbles por parte de todo el mundo del club. ¿Te planteas irte a otro país a entrenar que tenga un baloncesto mucho distinto, pero que también sea muy bueno como Estados Unidos? Y si es así, ¿lo verías cerca o muy lejos? Pues va a ser, yo creo, que la espinita que se me ha quedado. Yo creo que ha sido la espinita. Porque, mira, eso lo hizo Hugo López, que creo que también le has entrevistado. Sí. Pues Hugo tuvo no la suerte, porque yo entrené de entrenador ayudante en cantera con él. Él era primero y yo era ayudante de él. Y yo me acuerdo que incluso haciéndole el currículum y tal, estaba haciendo él el currículum y a veces me pedía que hiciera fotos y tal, porque los americanos quieren que les envíes documentos gráficos y tal. Y Hugo sí pudo ir a una buena universidad a por lo menos vivir esa manera de entrenar, esa manera como tienen ellos. Yo lo he podido disfrutar gracias a un viaje que he hecho con mi mujer y para mí ha sido espectacular lo que he visto. Pero ya no te digo si hubiese sido entrenando. Creo que es lo más. Pero también te digo que hacerlo a esta edad que tengo yo, o ya tienes un nivelazo increíble como Scariolo,
que entonces vas directamente a un equipo profesional y estás a un nivel top mundial, o sea, estás en una estructura la mejor del mundo. Luego, evidentemente, entre ellos, pues entre franquicias pueden estar separados, no es igual estar en una que en otra, pero creo que como la NBA no la hay, la ACB no es como la NBA. Y yo creo que, pero eso es gente top, eso es gente que yo creo que, lo comentaba el otro día, Pablo Laso seguramente a lo mejor cuando se aburra o cuando ya no, seguramente a lo mejor hasta le apetece irse a la NBA, a ver cómo se entrene, pero yo el tema universidad sí que es verdad que va a ser una espinita, pero que lo tenía que haber hecho, pues en vez de a lo mejor haberme ido a Mozambique después de Cantabria, a lo mejor haber intentado ir a una universidad de allí. Sí que es verdad que este verano es un fastidio este tema, aparte evidentemente con todo el dolor de nuestro corazón de gente que se ha ido por esta mierda de virus. Pero este año iba a ir a Detroit a ver una liga de verano junto con mi agencia de representación. Entonces sí que es verdad que es una pena porque es una cosa que nunca había ido y me habría encantado ir, pero yo creo que lo de Estados Unidos es muy complicado. Y luego lo de entrenar fuera de España, ya te digo que si evidentemente te llama el CSK o te llama el Olympiacos pues te lo puedes plantear, pero no. Hablando en serio, yo creo que hay que aprovecharlo bien, hay que disfrutar del trabajo que tenemos en España y ilusionado a tope del momento que estoy viviendo con Guipúzcoa Basket. ¿Qué diferencias ves entre ser primer entrenador y segundo? Tú que has sido las dos posiciones y has sido las dos cosas. Sí. Bueno, a ver. Yo tengo que decir que mi situación de primero y segundo no es la normal. O sea, es decir, cuando yo he sido primero de equipos que no tenían una estructura profesional como cuando he sido ayudante. O sea, es decir, yo cuando he sido ayudante de Porfi Fisac, la estructura que teníamos en el CE Valladolid era infinita. Había gente en la secretaría, en administración, en marketing, en prensa. Estaba todo súper. Y yo realmente, cuando he sido primero, incluso en Ciudad de Valladolid, que es verdad que tenía unos directivos que han currado increíblemente ese año, tenemos un presidente que apostó todo por tener baloncesto en Valladolid, hay que estarle eternamente agradecido, pero no teníamos una estructura como la tenía yo el año anterior del Valladolid. Sí, yo he estado en el Valladolid 2 años, pero no tenía nada que ver un club con el otro. Entonces, poniéndote en este escenario, el tema es que yo cuando era primero de esos equipos, prácticamente hacía un trabajo igual que entrenador ayudante. O sea, yo me hacía mis propios vídeos, es verdad que mis ayudantes me iban ayudando y evidentemente al principio lo tenía que asumir yo más y al final ellos eran los que más asumían, pero bueno, como diferencia principal, y no te voy a aburrir más entre si lo que te he vivido yo o no he vivido yo, la diferencia principal es una muy concreta. Como primer entrenador, tú tienes que tener absolutamente claro toda la información que recoges, tanto de los ayudantes como de ti mismo, que te ves los partidos, te puedes hasta cortar, porque no, es que aquí el ayudante es el único que no, el primer entrenador también puede cortar vídeos, no hay ningún problema. Entre ver esos vídeos, siendo primer entrenador tienes que tener absolutamente claro el plan de partido que tienes que seguir y la manera de entrenar de esa semana junto con el preparador físico sobre todo. Con el entrenador ayudante, evidentemente, sentarte, evidentemente discutir qué ejercicios pueden ser los mejores o qué manera de entrenar esa semana puede ser la mejor, pero tú tener muy claro eso. Y como entrenador ayudante, tú lo que tienes que centrarte es, aparte en hacer lo que te dice el primer entrenador que necesita para su buena función, es en todo ese plan de juego anticiparte al primer entrenador, crearle unos buenos informes, crearle unas buenas ideas, darle unas buenas ideas defensivas, ofensivas, e incluso de mejora del propio equipo durante toda la temporada, para que el primer entrenador
coja esa información y la filtre. ¿Vale? Entonces es muy diferente. O sea, casi el primer entrenador es el ejecutor y el que decide y el decisor, y luego el entrenador ayudante es el que le filtra los datos y el que le manda informaciones que le pueden venir bien al otro. ¿Vale? Es diferente. Eso no quita que nos sentemos los dos a ver el mismo partido y veamos unas cosas uno, unas cosas otros, o que dentro de los entrenos, por ejemplo, Marcelo le gusta llevar mucho más el ataque que la defensa, que la llevaba yo. Entonces, bueno, pues esas cosas intentamos complementarnos lo mejor posible. Pero también tengo claro que todo dentro siempre de la idea del primer entrenador. ¿Tú, a nivel personal, consideras que eres un entrenador al que no le gusta mucho estar en un equipo si no le mueve un reto? Por poner un ejemplo, porque creo que el máximo tuyo a nivel profesional son 3 años seguidos entrenando a un mismo equipo en Mozambique. Sí. ¿O es casualidad que haya sido ese espacio tan corto en cada equipo? Te tengo que dar la enhorabuena, porque es una de las cosas que yo la semana pasada, y ahora con esto del confinamiento, al final lo que hemos hecho casi todos es reciclarnos e ir ordenando las cosas, ¿no?, que teníamos y tal, y los currículums. Y yo el otro día me daba cuenta, estaba diciendo, joder, es que lo máximo que he estado ha sido 3 años. O sea, no he sido un tío... Y luego, la verdad es que tengo un cariño terrible a donde he estado, pero no he estado más de 3 años. O sea, incluso dentro de Mozambique he vuelto y solo he estado 2 años. No es que me muevan los retos. A mí, sobre todo, lo que me mueve es ir progresando en mi carrera profesional y intentar que todo lo que está alrededor mío progrese. O sea, yo, para mí, por ejemplo, y esto sí lo podía... Esto no lo he dicho en prensa, pero si me hubiesen preguntado lo habría dicho. Para mí había sido muy fácil quedarme en Portugal. Muy fácil. Yo tenía contrato. Yo era primer entrenador. Yo no cobraba mal. De hecho, pues eso, cobraba prácticamente... Estábamos a un casi mismo nivel que estoy ahora. Sabía perfectamente que el objetivo del club, que era quedar por encima del otro equipo, si el otro equipo ha ganado 0 este año. O sea, yo sé que quedarme en Lusitania, el reto que era, o sea, de pasar a ser quinto a no descender, hombre, a poco bien que lo hiciéramos, no creo que hubiésemos tenido tantas papeletas para descender este año. Entonces, quiero decir que sí que es verdad que para mi confort, como incluso entrenador, yo allí soy el primero, soy el que manejo, el que dispongo, me podía haber quedado en Portugal, y sí que es verdad que lo he asumido como reto lo de San Sebastián. Yo pensaba que nos iba a costar más subir en el sentido de más tiempo, porque es verdad que el equipo era completamente nuevo, había 2 super presupuestos, incluso un tercero por encima nuestro, y sí que es verdad que puede ser, me puedo mover por los retos. Has hecho una muy buena observación, porque el otro día me lo preguntaba, pero también te digo una cosa, espero, hombre, nuestro próximo reto, si es la ACB, será mantenernos, pero espero estar unos buenos años en San Sebastián, porque yo creo que tanto, ya no solo por mi carrera, sino porque va a ser mi propio reto y mi propia ilusión. ¿Tú qué crees que aporta más y menos de estar mucho y poco tiempo en un mismo equipo como entrenador? Bueno, evidentemente, cuanto más tiempo estás, más conoces el mercado, conoces la idiosincrasia del club, conoces la liga. Yo era súper bien respetado. Yo en el segundo año de Portugal llegué incluso a dirigir el All-Star de la Conferencia Sur. Que eso, pues oye, en una primera liga no está nada mal para ser un entrenador extranjero. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría, aún no haciéndolo, porque no lo he hecho, o sea, me voy a tirar piedras contra mi tejado, me habría gustado estar tiempo en un club. Pero también te digo, si ese club quiere ir desarrollándose, quiere ir creciendo, quiere ir poniéndose retos anualmente como me los pongo yo, entonces
¿Qué ganas con eso? Evidentemente, si empiezas con una buena base y va bien, pues ya lo tienes hecho. No hay incertidumbre como puede ser si todo es nuevo, como podíamos tener en San Sebastián. Es verdad que Marcelo Nicola lo ha hecho increíble, increíble cómo ha podido acoplar ese equipo que era totalmente nuevo y ponerlo a jugar, sobre todo a defender, que ha sido una pasada. Entonces, quiero decir que en este sentido, yo creo que cuanto más años pases en el club, mejor lo tienes. También digo una cosa, cuanto más pases en el club y tengas retos por delante, como te acoples y como pienses que estás estancado y que todo va a ser lo mismo todos los años, es mejor moverte. Entonces, desventaja de estar tantos años en un club, que al final los retos se acaban. Los retos se acaban. No puedes estar alimentando un reto, a no ser que seas el Madrid, o el Barcelona, o el Baskonia, o el Valencia, o el Unicaja, o el Herbalife, incluso si me apuras. O si está por fin entrenando, el Zaragoza, que lo que estaba haciendo en liga regular era una absoluta barbaridad de ir tercero con el equipo. Ahora, para ir acabando, vamos a volver un poco atrás a las selecciones con Mozambique. Estuviste 3 temporadas, la de 2010, 2011 y 2015. Resume así en pocas palabras cómo fue tu experiencia allí y si todavía entrenando con el Guipúzcoa, que esperemos que estés muchos más años allí y a poder ser en ACB, seguirías entrenando en verano esa selección de Mozambique. Pues mira, en eso, estuve en la 11. En la 10, es verdad que me fichan en la 10, pero no es en la 11, en la 15 y en la 17. Y en la 11 y en la 15 puedo jugar Afrobásquet y Juegos Africanos. A ver, yo tengo tantísimo cariño a Mozambique que te mentiría si te dijese que si ellos en algún momento vuelven a quererme y hay unas buenas situaciones, no quiero volver. O sea, te mentiría. Lo que sí te digo es que evidentemente la valoración de esas selecciones fue absolutamente positiva. Lo que te he dicho, ser el entrenador que más competiciones internacionales ha tenido en Mozambique en la historia como primer entrenador te llena de orgullo. Yo creo que en el 11 es verdad que ganamos la plata africana, pero el 15 fue el año que mejor jugamos. El 17 fue la regeneración de la selección y es verdad que en la 18-19 el problema del Mundial fue, yo creo que es un país donde realmente tienes que estar metido y tienes que estar con tiempo y dedicándole viajes y dedicándole esfuerzo para llegar en la mejor situación, porque en la segunda ventana acabamos muy frustrados porque realmente todo el trabajo que hicimos en la primera ventana del 18 no tenía nada que ver con el 19. ¿Por qué? Porque la constancia en Mozambique no es como en España. ¿Qué te quiero decir con esto? Es verdad que fui yo el que decidí que me tenía que apartar de la selección. Hablé con el presidente de la federación, dije, creo que mi ciclo ha acabado, son muchísimos años, son muchos campeonatos, estos chavales necesitan tal, pero claro, que eso no sé si lo sabes. A partir de mi decisión, la selección no ha vuelto a jugar ninguna competición internacional. No ha vuelto. No han decidido. Las chicas sí, y es más, las chicas con un entrenador español han incluso llegado a las semifinales en el Afrobásquet y clasificación al Mundial, que es una pasada, pero los chicos, que es en la selección que yo me identifico, no en el de las chicas, no han vuelto a hacer una competición internacional. Y estoy muy apenado por ello. O sea, a lo mejor otro entrenador podría decir, fíjate lo importante que era, que conmigo sí jugaban y ahora no juegan. Bueno, pues es una mierda. Es una pena terrible. O sea, a mí que no jueguen esos chicos, y sobre todo una selección que tenía que irse regenerando. Entonces, que me podrían volver a llamar, pero también tendrían que ser con unas condiciones de trabajo en lo que te acabo de decir en esta entrevista, que he sido muy pesado. Reto. ¿Qué reto tenéis? ¿Qué material tenemos para...? Porque lo que tengo claro es que yo ahora estoy centrado en Guipúzcoa Basket, se necesita mucho trabajo, se necesita un nivel top a nivel nacional y ahora mismo no me lo planteo. ¿Que me llaman? Tal, pero
La conclusión es que lo he pasado genial, ha sido algo súper bonito, hemos competido a un nivel, yo creo que nadie esperaba de Mozambique durante muchos años, sobre todo desde el 2011. Todavía me acuerdo, el 2011 jugamos contra Angola, que les habían ganado en el 9 de casi 40 puntos, y nosotros íbamos perdiendo de 5 a falta de 2 minutos y medio. Bueno, pues le echaron al entrenador. Y el entrenador no era malo, que era el entrenador que había cogido a la selección de Francia en el último Eurobasket, antes de Angola. Entonces, te quiero decir que crecimos muchísimo. Y yo por eso estoy orgullosísimo y demás. Pero ahora mismo, desgraciadamente, ojalá lo vuelvan a ser, pero no, la prioridad que tiene la Federación de Mozambique no es el baloncesto masculino en ningún caso. En 2011 entrenabas allí en Mozambique, luego en 2017 también, era tu último año que has entrenado allí, pero en 2015 entrenabas en Valladolid. ¿Cómo fue ese verano volver cuando no entrenabas allí? Pues fue complicado. Y lo bueno, lo que pasa es lo que te acabo de decir en la otra, y ya no me voy a extender mucho más en el sentido de... Porque en el 15... Es lo que te estoy diciendo. Lo del 2011 no fue una casualidad. Lo del 2015 no fue una casualidad. Yo en el 2011 llegué 2 meses antes de jugar esos campeonatos. Yo en el 2011 me les pude traer a Íscar a preparar la concentración. En el 15 nos consiguieron Turquía en un centro de alto rendimiento y luego también Íscar. O sea, la selección se preparaba muy bien. Lo que pasa es que es verdad que, y por eso jugamos también en el 2015, es verdad, como bien dices tú y bien observado, que al no estar allí es más con más riesgo, porque a lo mejor los propios jugadores no tienes ese seguimiento como estando allí, que es lo más complicado, pero teniendo tiempo de preparación no es tanto problema. El problema son las últimas selecciones, que me llamaban, o sea, me mandaban el pasaje y a los 4 días teníamos que irnos. Entonces tenía que hacer una selección en 3 días. Entonces ese era el problema. Y fue muy complicado, pero fue muy complicado por el tema de Valladolid. Porque eso sí, ser tu primera temporada en un club y estar con una selección hasta septiembre es muy, 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 muy fastidiado. Y pues digo que ahí a lo mejor pues no tenía que haberme quedado hasta septiembre, que es verdad que me obligaba la Federación de Mozambique. Y yo evidentemente también me había comprometido con ellos y se lo dije en el primer momento a Mike, pero seguramente ahora, con lo que te digo, yo no estaría en ningún caso hasta septiembre con ninguna selección. ¿Eres de estar poco tiempo en los entrenamientos pero muy intenso o te gusta más estar más tiempo y...? Depende, eso como Francis seguro. Sí, a ver, es que lo que pasa es que ahora ya estamos a un nivel que no es por ejemplo cuando entraba en cadetes. En cadetes si veía que estaba entrenando bien el equipo no le paraba. Y no le paraba hasta que los chavales veías que no podían más. Pero ahora ya con un preparador físico que te controla, ahora está todo muy bien medido y por supuesto, si tengo que elegir de las dos cosas, prefiero cortito pero intenso. Bueno, y ya para acabar, como en todas las entrevistas, si me puedes decir una rutina de entrenamiento que te guste hacer tanto a nivel personal para jugar al baloncesto tú por tu cuenta, como para mandarla a hacer en un entrenamiento. Yo de jugar casi se me ha olvidado. A lo mejor cuando bajaba ahí al poli, ¿no? Que llamamos el poli, pero realmente ahora sí tienen polideportivo. Ahora o ya tenemos en Montemayor de Pililla polideportivo. Antes no le teníamos y le llamábamos igual. Ahí a lo mejor sí me hacía yo rutinas para jugar. Ahora ya ni me acuerdo de las rutinas que hacía. De entrenar, pues depende. ¿A qué nivel quieres que haga la rutina? Como el que estás haciendo ahora en Mozambique o un poco, en Mozambique, en Guipúzcoa o un poco menos. Bueno, pues en San Sebastián, sobre todo lo que hacemos, te digo, uno que no sea ni a principios de semana que estamos regenerando ni a últimos de semana, que ya es muy específico, pues al principio me gusta preparar un juego sin balón,
puede ser 4x0 en oleadas o 3x0 en oleadas acabando en un 3x3 o sea, siempre con movimiento, mucho movimiento y mucho juego sin balón, sin oposición, ¿vale? Luego después me gusta siempre hacer una rutina de tiro, pero siempre en situaciones reales de juego, ¿vale? Tanto en bloqueos como en bloqueos de salidas, como en pick and roll, como en llegadas incluso, como en ocupaciones de espacios, en spacing, ¿vale? Luego ya un poquito el preparador físico ya empieza un poco más con ellos, a estirar, a hacer un estiramiento dinámico y un poquito de más. Y luego sí que lo que me gusta, a mediados de semana, estoy hablando, son situaciones de 3-4 oleadas, de marcarles un determinado número de segundos para el ataque, y luego, después de eso, aparte de un ejercicio de tiro, después de eso lo hacemos al contrario. Ya hacemos en medio campo rutinas de defensa, de tener que defender determinados ataques con determinados objetivos para poder atacar al lado contrario, quedarse o cambiar de equipo, ¿vale? Y luego ya haríamos un 5x5 normal, ¿vale? O sea, cañita al principio un poquito, sin balón, ¿vale? Técnica individual de tiro, en el sentido, de situaciones reales, preparador físico, oleadas de ataque rápido, ¿vale? Defensa, estática con nuestras reglas, puede ser o en medio campo o con una salida, ¿vale? Dependiendo del objetivo del ejercicio. Y luego yo ya sí que me centro, después de una rutina de tiro, sí que me centro un poquito más en las situaciones que queremos trabajar de 5x5. Pues muchísimas gracias. A ti. Y para acabar, darle las gracias a Iñaki por la oportunidad de entrevistarlo. Para mí ha sido una muy buena experiencia poder entrevistar a Iñaki Martín, que, como ya habéis escuchado, es uno de los grandes entrenadores españoles, que no solo ha entrenado aquí, también lo ha hecho con gran éxito en otros continentes, como son África o América. Así que, muchas gracias. Te deseo muchos éxitos en este u otro continente y que, por supuesto, tienes los micrófonos abiertos de Baloncesto Prisma para comentarnos los siguientes retos a los que te enfrentes. De momento, los entrenadores que han pasado por Baloncesto Prisma tienen experiencia en más de un continente. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además, me puedes seguir por Instagram @baloncestoprisma para saber cuándo voy a subir un nuevo vídeo o entrevista. Y dicho esto, muchísimas gracias y ¡adiós!